Bienvenidos, amantes del terror y la emoción, a El Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este escalofriante viaje. Imaginen un verano ardiente en México, donde un grupo de valientes amigos decide aventurarse en un remoto pueblo. Su destino, una finca abandonada con una historia aterradora. Encontraron un libro antiguo entre ruinas, desencadenando eventos que desafían la lógica y la razón. ¿Qué secretos oscuros acechan en las páginas de ese libro? Únanse a nosotros, suscríbanse, den like y compartan este escalofriante relato. Prepárense para el aullido del miedo, donde el suspenso cobra vida. No se lo pierdan. Comenzamos. Era un verano caluroso en México y un grupo de amigos, compuesto por Laura, Diego, Ana y Martín, decidió pasar sus vacaciones en un pequeño pueblo remoto. Las historias locales hablaban de una finca abandonada donde, años atrás, un ritual para contactar con fuerzas oscuras salió mal, resultando en la trágica muerte de una persona. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre mantenerse alejados de la finca, la curiosidad y el aburrimiento llevaron al grupo a decidir explorarla. Al llegar, se encontraron con un lugar en ruinas, pero lo que realmente atrajo su atención fue un antiguo libro en el suelo, entre escombros. El libro, polvoriento y desgastado, revelaba detalles escalofriantes sobre el ritual pasado. Con cada página que pasaban, sentían como el ambiente se volvía más denso. La temperatura bajaba y las sombras parecían cobrar vida. Decidieron llevar el libro consigo, ignorando las advertencias implícitas en su contenido. La primera noche en el pueblo, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Golpes en las paredes, susurros ininteligibles y sombras que se movían por las habitaciones se volvieron moneda corriente. La situación empeoró cuando, durante una sesión de grabación en video, descubrieron que el libro tenía el poder de manifestar entidades demoníacas. Las grabaciones mostraban figuras oscuras deslizándose por los pasillos y voces guturales que solo aparecían en la reproducción. Con el paso de los días, las criaturas se volvieron más audaces. Los amigos, atormentados por pesadillas compartidas, empezaron a sentirse marcados por una presencia indescriptible. Noches sin dormir y tensiones constantes debilitaron su cordura. El grupo, ahora dividido entre el deseo de deshacerse del libro y la necesidad de entender su origen, se adentró más en la finca. Cada paso aumentaba la intensidad de las manifestaciones, llevándolos al borde del miedo y la desesperación. Lo que no sabían era que el libro tenía sus propios planes. Cada intento de deshacerse de él o de cerrar el portal solo parecía fortalecer las fuerzas malignas que habían desatado. La finca, una vez tranquila, se convirtió en el epicentro de un torbellino demoníaco que amenazaba con devorar sus almas. En medio del terror, el grupo se enfrentó a una lección imposible: abandonar el pueblo y arriesgarse a que las criaturas los persiguieran o enfrentar directamente las consecuencias de sus acciones. El libro, como un testigo silencioso, aguardaba en la oscuridad mientras la finca resonaba con susurros y lamentos, dejando a los amigos atrapados en una espiral de terror sin fin. La verdad detrás de aquel antiguo ritual los perseguiría hasta el final de sus días. El grupo de amigos, envuelto en el escalofriante misterio de la finca abandonada, se encontraba debatiendo en la plaza del pueblo sobre su próximo paso. Laura, Diego, Ana y Martín discutían en voz baja, planeando aventurarse a la finca a altas horas de la noche, convencidos de que descubrirían más secretos ocultos. En ese mismo instante, un anciano brujo del pueblo, don Antonio, que era conocido por ayudar a las personas con remedios tradicionales y rituales, pasaba cerca y escuchó la conversación del grupo. Sus ojos cansados, pero sabios, reflejaban una mezcla de preocupación y conocimiento. Se acercó al grupo y, con voz calmada, les advirtió sobre la peligrosidad de la finca a medianoche. Les contó sobre las antiguas leyendas y cómo, a esas horas, las manifestaciones en la finca alcanzaban su punto más álgido. El brujo, con su experiencia, les instó a reconsiderar su decisión. «Jóvenes», dijo don Antonio, «no subestimen el poder de la noche en ese lugar. Las sombras cobran vida y los espíritus del pasado se vuelven más inquietos. No deberían aventurarse allí, y mucho menos a esa hora». Los amigos, aunque intrigados por la sabiduría del anciano, no pudieron resistir la tentación de la aventura. Agradecieron las advertencias, pero la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio prevalecieron en sus mentes. «Gracias por la advertencia, don Antonio, pero queremos descubrir la verdad detrás de todo esto». «Estamos dispuestos a arriesgarnos», respondió Diego con determinación. El brujo, con una mirada preocupada, los dejó con un consejo final: «Que los espíritus los guíen, jóvenes, pero tengan cuidado con lo que puedan despertar». A medida que se alejaba, el grupo compartió miradas nerviosas,
pero la fascinación con lo desconocido pesaba más que la precaución. Decidieron esperar hasta la medianoche para dirigirse a la finca, ignorando la advertencia del anciano sabio y siguiendo el curso de su destino incierto. La medianoche envolvió la finca abandonada con una oscuridad intensa. El grupo de amigos, ansioso pero cauteloso, se acercó sigilosamente al lugar. Desde afuera, ya podían ver sombras moviéndose en el interior, como si las memorias del pasado cobraran vida entre las ruinas. Al adentrarse en la finca, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Las sombras parecían jugar a través de las ventanas rotas, como si alguien o algo estuviera observándolos desde el interior. Aunque la intuición les susurraba que era mejor retroceder, el grupo continuó avanzando hacia lo desconocido. En su exploración, llegaron a una habitación en la que el aire estaba cargado de energía ominosa. Una cruz invertida adornaba la pared, y un altar, aún intacto a pesar de los años, ocupaba el centro de la sala. Velas apagadas dejaban ver una figura de la Santa Muerte, observando en silencio. Sin saberlo, los amigos estaban en el epicentro del trágico ritual que había tenido lugar años atrás. Esta habitación, ahora silenciosa, había sido testigo de la muerte de un hombre en aquel fatídico evento. El grupo, sintiendo un escalofrío recorrer sus espaldas, intercambió miradas de inquietud. Las sombras parecían bailar en las paredes, y el ambiente se cargaba de una presencia indescriptible. A pesar de la atmósfera opresiva, la curiosidad los impulsó a seguir explorando la finca. Cada paso los llevaba más profundo en la oscura historia de aquel lugar olvidado. La realidad y la leyenda se entrelazaban en un juego peligroso, mientras el grupo se sumergía en un misterio que parecía querer revelar sus secretos más oscuros. La finca, con sus sombras y susurros, se convertía en un laberinto de pasado y presente entrelazados, atrapando a los amigos en una espiral de intriga y temor. Con cada paso que daban en la finca, la atmósfera se volvía más densa y las manifestaciones más intensas. De repente, los amigos comenzaron a escuchar ruidos extraños, como pasos siniestros provenientes del techo. Géminos de ultratumba parecían resonar en el aire, envolviéndolos en un escalofrío perturbador. La sombra del hombre que habían visto al llegar a la finca se hizo presente nuevamente. Esta vez, la figura parecía más nítida, más tangible. La sombra del hombre que había perdido la vida en el antiguo ritual estaba allí, como una presencia etérea que se aferraba a las paredes y seguía al grupo con ojos invisibles. La persona más vulnerable del grupo, Martín, comenzó a sentir un malestar profundo. Mareo lo abrumaron, y de repente, sin previo aviso, empezó a vomitar violentamente. Era como si la sombra del fallecido hombre se hubiera adherido a él, absorbiendo su energía vital. El terror se apoderó del grupo, y la ansiedad se propagó como un incendio silencioso. Los amigos, ahora inmersos en una pesadilla que parecía no tener fin, se aferraron unos a otros, buscando consuelo y protección. La finca, con sus ruidos inexplicables y la sombra que los acechaba, se volvía cada vez más claustrofóbica. La sensación de presencia maligna aumentó, como si el pasado se estuviera desenredando en el presente. Los amigos, confrontados por la realidad de lo sobrenatural, se encontraron en una encrucijada de miedo y desesperación. La pregunta flotaba en el aire cargado: ¿qué secreto ocultaba la finca abandonada, y cómo podrían escapar de las garras de lo desconocido? Martín, sintiéndose cada vez más débil pero decidido a continuar, guió al grupo más profundo en la finca. Con cada paso, las manifestaciones se intensificaban. Voces apenas perceptibles susurraban los nombres de cada uno de los amigos, envolviéndolos en una atmósfera de terror. El miedo se apoderaba del grupo mientras continuaban explorando los oscuros pasillos de la finca. A medida que avanzaban, las paredes parecían tener más marcas, símbolos extraños que sugerían una historia aún más aterradora de lo que podrían haber imaginado. Decidieron regresar al altar donde encontraron la figura de la Santa Muerte, solo para descubrir que las velas ahora ardían, iluminando la habitación con una luz macabra. Las marcas en las paredes se volvían más evidentes, como si el lugar hubiera cobrado vida con su presencia. Con miedo palpable, el grupo decidió abandonar la finca, pero al salir, no se dieron cuenta de que la sombra que habían visto en el interior los acompañaba. Las noches posteriores se volvieron más inquietantes. Manifestaciones oscuras los perseguían, pasos en la penumbra, lamentos de terror que resonaban en el viento de la noche. Martín, afectado por la sombra que se le había adherido en la finca, era el blanco principal de estas manifestaciones. Sus noches se llenaban de pesadillas y susurros ininteligibles, marcando su alma con cada momento de oscuridad. El grupo de amigos, ahora atrapado en un torbellino de eventos sobrenaturales, se enfrentaba a una verdad más aterradora de lo que habían imaginado. La sombra, una entidad oscura que los había seguido desde la finca, se convertía en una presencia opresiva que los atormentaba cada noche.
El misterio de la finca abandonada había dejado de ser simplemente una historia del pasado, se había convertido en una realidad ineludible que acechaba cada rincón de sus vidas. La sombra, como un recordatorio constante de sus experiencias en la finca, los sumía en una espiral de miedo, dejando a los amigos preguntándose si alguna vez podrían liberarse de la influencia sobrenatural que habían desencadenado. Con cada día que pasaba, las manifestaciones en la vida del grupo de amigos se intensificaban, llenando sus jornadas de terror y angustia. La sombra que se había pegado a Martín se volvía más ominosa, y el miedo se apoderaba del grupo. Desesperados, decidieron buscar ayuda con el anciano brujo, aquel que les había advertido sobre la finca. Reunidos con el brujo, le contaron en detalle cada evento aterrador que habían vivido en la finca abandonada. El anciano escuchó con atención, su mirada penetrante evaluando cada palabra como si leyera entre líneas de lo que no se decía en voz alta. Tras escuchar la historia, el brujo suspiró profundamente. Lo que ocurrió en la finca va más allá de lo que ven sus ojos, dijo el anciano en tono grave. Les reveló que Martín estaba poseído y que la sombra que lo atormentaba provenía del oscuro pasado de la finca. Con calma, el brujo compartió la historia del hombre que murió en el ritual, explicando que era una persona malévola que buscaba obtener favores del diablo. Detalló cómo el hombre había llevado a cabo el ritual con propósitos oscuros y desesperados, deseando poder y riqueza a cambio de su alma. El anciano, con un tono serio, les explicó que la única manera de liberar al grupo de amigos de las manifestaciones era enfrentar la oscura energía en el altar de la Santa Muerte en la finca. Sugirió que, a pesar de los riesgos, debían regresar al lugar donde todo comenzó. La noche caía cuando el grupo, guiado por el anciano brujo, volvió a la finca. La sombra de Martín se movía inquietantemente, como si presintiera el enfrentamiento que se avecinaba. Mientras se dirigían al altar, la oscuridad parecía densificarse a su alrededor. La tensión en el grupo era palpable cuando finalmente llegaron al altar. Las velas parpadeaban como si la finca misma respirara. El brujo comenzó a recitar palabras en un lenguaje antiguo, llamando a las fuerzas que habían sido desatadas por el ritual años atrás. Las sombras cobraron vida, retorciéndose en el aire, y el grupo se preparó para el enfrentamiento final. El brujo, con su sabiduría ancestral, estaba decidido a enfrentar la oscuridad que se cernía sobre los amigos. La atmósfera estaba cargada de anticipación y miedo mientras el brujo continuaba sus invocaciones. El destino del grupo de amigos pendía en el equilibrio entre la liberación y la perpetuación de la maldición de la finca. Podrían enfrentar las sombras y romper los lazos con el oscuro pasado que los perseguía. La respuesta se escondía en las sombras, esperando revelarse en la continuación de esta historia llena de misterio y terror. Al llegar al altar en la finca, los amigos se encontraron con una escena inquietante. Las velas estaban prendidas, iluminando un pentagrama en el suelo y una cruz invertida en la pared. La sombra, más tangible y amenazante que nunca, se materializó ante ellos, oscureciendo la luz de las velas. De repente, la finca comenzó a crujir, como si su estructura misma reaccionara al poder que emanaba del ritual. La tensión en el aire era palpable cuando Martín, afectado por la sombra desde el inicio, se convirtió en el epicentro de la manifestación. En un instante, Martín fue poseído por una fuerza oscura. Sus ojos, antes llenos de miedo, se volvieron fríos e impasibles. El demonio, aprovechando la debilidad que la sombra había creado en él, se manifestó con furia. El brujo, decidido a luchar contra la oscuridad que se desencadenaba, inició un ritual para liberar a Martín. Sus movimientos eran precisos y llenos de antigua sabiduría, mientras recitaba palabras en un lenguaje arcano que resonaban en la sala cargada de energía sobrenatural. La lucha entre el bien y el mal se desató. Las sombras parecían danzar en la penumbra mientras el brujo continuaba su ritual. Martín, bajo la posesión demoníaca, luchaba contra las fuerzas que buscaban liberarlo. La finca temblaba con cada movimiento de la lucha sobrenatural. El grupo de amigos, presenciando el enfrentamiento entre dimensiones, se aferraba a la esperanza de que el brujo pudiera vencer al demonio y liberar a Martín de la oscura posesión que lo atormentaba. Los minutos se hicieron eternos mientras la sala vibraba con la tensión de la batalla invisible. La liberación o la perdición pendían en el aire, y el destino del grupo de amigos se veía amenazado por las fuerzas que desafiaban las leyes de lo desconocido. La conclusión de esta lucha épica entre la luz y la sombra se mantenía en el filo de lo sobrenatural. Con el demonio aferrándose a Martín, el brujo, con determinación en sus ojos, ordenó al grupo de amigos que lo sujetaran con todas sus fuerzas. La lucha fue intensa. Martín, poseído por una fuerza oscura, se debatía con una resistencia sobrenatural. El brujo, sin perder tiempo, intensificó el ritual. Las palabras en un lenguaje ancestral salían de sus labios, resonando en la sala llena de energía sobrenatural.
El objetivo era claro: liberar a Martín de la posesión demoníaca que lo consumía. Sin embargo, el demonio no cedía fácilmente. Se aferraba a Martín con una ferocidad aterradora, resistiéndose a ser desterrado por las fuerzas del bien. El grupo de amigos, luchando contra la fuerza invisible, se daba cuenta de la gravedad de la situación. Finalmente, con un esfuerzo colectivo y la intensificación del ritual del brujo, lograron romper las garras del demonio que se aferraban a Martín. La posesión cedía, y el alivio inundó la sala cargada de tensión. Martín, liberado de la oscura presencia, yacía en el suelo, exhausto. Sin embargo, la victoria fue efímera. El demonio, ahora liberado de la posesión, se volvió una amenaza tangible. Las sombras parecían cobrar vida propia, danzando en la penumbra mientras el grupo de amigos se enfrentaba a la consecuencia de sus acciones. La sala continuaba vibrando con la energía sobrenatural, y el demonio, furioso por haber sido desterrado, acechaba al grupo con una presencia amenazante. Las sombras se retorcían, y el aire se llenaba de un silencio inquietante mientras el demonio, liberado pero no vencido, planeaba su próximo movimiento. La historia, ahora en un punto crítico, dejaba a los amigos en una encrucijada entre la liberación y la condena. Las sombras oscilaban entre la realidad y lo desconocido, preparándose para revelar el desenlace de esta lucha sobrenatural. El brujo, enfrentándose a la amenaza liberada del demonio, actuó con rapidez. Tomó sal y alcohol, comenzando a marcar figuras en el suelo con movimientos precisos y rápidos. El grupo de amigos, aún temblando por la experiencia sobrenatural, observaba con ansia la eficacia de los movimientos del anciano. La sala vibraba con energía mientras el brujo trazaba las figuras en el suelo, creando un círculo protector con la combinación de sal y alcohol. El demonio, furioso y atrapado en el ritual del anciano, parecía luchar contra las restricciones invisibles que se estaban cerrando a su alrededor. Con cada trazo, el brujo pronunciaba palabras de poder, uniendo su sabiduría ancestral con la fuerza del grupo de amigos que, aunque exhausto, mantenía la firmeza. El círculo protector comenzó a brillar débilmente, marcando la prisión que se cerraba alrededor del demonio. Finalmente, con el último trazo, el brujo completó el círculo. Un resplandor intenso se expandió desde el suelo, envolviendo al demonio en una prisión de luz. El aire se cargó de electricidad y, en un suspiro silencioso, el demonio desapareció de la vista, sellado en su prisión etérea. El brujo, con semblante sereno pero cansado, se volvió hacia el grupo de amigos. «Nunca subestimen el poder de lo desconocido», les dijo con voz profunda. «Ustedes desafiaron lo sobrenatural y, aunque sobrevivieron, aprendan que cada acción tiene consecuencias. A veces, es mejor dejar durmiendo lo que yace en la penumbra». El grupo, asintiendo en entendimiento, absorbió la lección del anciano. Se encontraron en el umbral entre el mundo ordinario y lo desconocido, con una comprensión más profunda de los límites de la realidad. El brujo, con un gesto de despedida, se retiró de la sala, dejando al grupo de amigos con una nueva perspectiva sobre lo que yace más allá de la realidad visible. Así concluyó la historia, con el grupo de amigos enfrentando las consecuencias de su curiosidad temeraria y llevándose consigo una valiosa lección sobre el respeto a lo desconocido. La finca, ahora en silencio, guardaba los secretos de un pasado oscuro mientras el grupo se alejaba, marcado por la experiencia sobrenatural que los había desafiado y transformado. Y así concluye esta escalofriante odisea en el aullido del miedo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en lo paranormal. Si les encantó sentir el terror recorriendo sus venas, no olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse futuras entregas llenas de misterio. Dale like si te estremeció y deja tus comentarios. ¿Te atreves a desafiar lo desconocido con nosotros? Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje de terror. Hasta la próxima, valientes exploradores. Manténganse en la oscuridad y listos para el próximo aullido del miedo.